y el título del tema de hoy es Enemigos de la Fidelidad. Doctor Miguel, desde ahora el tiempo es suyo. Bienvenido a la UPU. Tema. Un gusto de saludarles, un privilegio. Bueno, vamos a hablar de un tema muy complejo, un tema que a mí en mi labor de terapia me toca ver todas las semanas, que es el tema de la fidelidad. La fidelidad es un tema que requiere un tratamiento exhaustivo. Solo tenemos 30 minutos para desarrollarlo, pero quiero invitarlos a estudiar el tema en profundidad porque hay muchísimo que decir, muchísimo que transmitir, muchísimo que señalar. Primero, referirme a un texto bíblico que dice: he optado por el camino de la fidelidad. Salmo 119:13. Un concepto que quisiera que quedara en nuestras mentes como elemento inicial es que la fidelidad es opción. Es decir, la fidelidad no es casual, no ocurre porque yo casualmente decido ser fiel porque tengo una predisposición casual. Es opcional. La fidelidad es una opción. Y quiero decir que la palabra amor no está en la Biblia, solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no está. La palabra más cercana para amor en el Antiguo Testamento es la palabra fiel. Fiel. Y me voy a referir a eso más adelante. Luego, decir que es un error grave creer que la fidelidad se relaciona exclusivamente con sexualidad. Eso ha sido un concepto que lamentablemente se ha transmitido a Occidente desde los conceptos erróneos que se introdujeron en la Edad Media, donde se consideró que la única fidelidad o la única infidelidad o el único adulterio que existía era el adulterio sexual. Yo hablo de fidelidad sexual, fidelidad económica, fidelidad emocional, fidelidad espiritual, fidelidad familiar. Porque la fidelidad es un concepto polivalente, con acepciones distintas. ¿Por qué? Porque fidelidad está relacionado con ser fiel. Y cuando uno transgrede la fidelidad, se convierte en una persona que adultera. Es decir, que transgrede, que falla, que miente, etc. Por lo tanto, la fidelidad es un tema polivalente que necesita ser encarado de diferentes formas, de diferente manera. Cuando se restringe el concepto fidelidad solo a la sexualidad, entonces le resta sentido y no se alcanza a captar la dimensión que la fidelidad tiene. ¿Cuándo se es fiel? De acuerdo a la perspectiva bíblica y también de acuerdo a la perspectiva psicológica, se es fiel de acuerdo a la perspectiva bíblica en la medida en que se cumple el plan de Dios para la vida de la pareja en todo sentido, es decir, en un sentido integral. La vida humana y de pareja no es solo sexualidad. Es un gravísimo error que se introdujo en la Edad Media. Quienes quieran leer sobre esto, les recomiendo un libro escrito por una teóloga alemana, Uta Rank-Heinemann, que escribió un extraordinario libro titulado Eunucos por el Reino de los Cielos, historia de la sexualidad y el catolicismo.
donde nos muestra las raíces de muchas de las nociones tergiversadas que se han introducido a Occidente con este tema. ¿Qué es lo que es fidelidad sexual? A manera de definición de término. Implica tener un compromiso monógamo que no ponga en peligro la relación. Una persona sexualmente fiel no juega ni flirtea, porque no se necesita tener relaciones sexuales para ser infiel sexualmente. Ustedes recuerdan una frase de Jesucristo que dice: quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. La fidelidad sexual exige seriedad, exige compromiso y exige honestidad. Honestidad en lo que hacemos, en lo que somos. Hay mucha gente que es infiel del punto de vista sexual, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía es una forma de infidelidad sexual. Pero también se es infiel con el tipo de conversaciones que se tienen. Yo soy un enemigo de los chistes de doble sentido, porque el doble sentido refleja un poco lo que estamos viviendo a nivel interno en nuestra vida. Pero también existe la fidelidad económica. Y cuando no se es fiel del punto de vista económico, se suscita el adulterio financiero. Una pareja sana no tiene finanzas aparte. Lo que tú ganas, lo que yo gano, yo no me meto con tu dinero, tú no te metes con el mío. Eso no es lícito para una pareja. La fidelidad económica implica no caer en adulterio financiero siendo deshonestos con nuestras entradas y con nuestras salidas. La fidelidad económica se basa en la honestidad en el manejo financiero, especialmente con quien vivimos. En febrero del próximo año, mi esposa y yo vamos a cumplir 40 años de matrimonio. Mi esposa me vino a supervisar hace un rato por si estaba bien peinado, cosa que habitualmente no estoy, y si tenía bien puesta la corbata, cosa que detesto con toda mi alma usar esta cosa, un invento inglés absurdo. Gracias a Dios que en el cielo no se usa la corbata. Y me vino a supervisar. Como son las 3 de la mañana, no le da para quedarse despierta hasta esta hora. Mi esposa y yo nunca hemos tenido cuentas bancarias separadas. Nunca. Ella maneja la misma cuenta bancaria mía. Nosotros no escondemos entradas. Ella trabaja, yo trabajo. Y nuestras entradas siempre las conocemos. Pero conozco gente que no tiene la más mínima idea cuánto gana su esposo, cuánto reciben, se esconden, gastan de manera deshonesta o esconden recursos. Eso es deshonestidad, eso es no entender que también se necesita ser fiel del punto de vista económico. Otro elemento es la fidelidad emocional. Las parejas sanas comparten sus emociones y sentimientos. Pero se produce adulterio emocional cuando se dialoga con otra persona intimidades que son propias de la pareja. La fidelidad emocional exige respeto, compromiso y cuidado. No reírse, por ejemplo, de algunas características emocionales que tiene el esposo o la esposa. No contar a otras personas las luchas emocionales que alguien está teniendo, salvo que sea un proceso terapéutico, y aún así hay que tener mucho cuidado. Yo soy terapeuta cristiano y tengo mucho cuidado en el manejo de alguna información. De hecho, nosotros hacemos compromisos de confidencialidad, precisamente porque es necesario guardar la fidelidad emocional. Hay gente que tiene amigos y amigas fuera del matrimonio y suele contarle a amigos y amigas lo que no le cuenta a su esposa o a su esposo. Eso, desde el punto de vista estrictamente sano, transgrede la fidelidad. Otro elemento es lo que llamamos fidelidad espiritual. Si bien es cierto, la vida espiritual es personal, los efectos no lo son. Si tú no tienes una vida espiritual rica, esa no vida espiritual adecuada se va a ver reflejada en tu relación con tu esposo o con tu esposa. Por lo tanto, una persona fiel desde el punto de vista espiritual cuida su vida espiritual
y los efectos sobre su pareja. Cuando no hay honestidad espiritual, eso termina afectando a la pareja y a la familia. Una cosa que a mí me ha molestado mucho desde siempre es la cantidad enorme de jóvenes y señoritas que se hacen cristianos y miembros de una iglesia solo para poder conquistar a una chica o a un joven, solo para poder casarse por la iglesia o solo para dar la apariencia de que se han convertido. Y una vez que se casan, hasta luego vida espiritual. Eso es infidelidad espiritual. Eso es no ser honesto. Muchas veces yo escucho en terapia a mucha gente decir, con mi esposo era distinto antes de casarnos. Orábamos juntos, teníamos cultos familiares, pero después que nos casamos o de un tiempo a esta fecha, eso ya no ocurre. ¿Por qué? Por la simple razón de que no hay fidelidad. Y un tema álgido, yo viví en Perú, así que conozco la cultura peruana, que creo que en Perú se comete mucho este error, que es la fidelidad familiar. La pareja y la familia, es decir, mi esposo o mi esposa, mis hijos, merecen el primer lugar después de Dios en la vida de cada cónyuge. Cuando se antepone a la familia de origen por sobre la pareja y los hijos, se comete infidelidad familiar. Al tener pareja cambian las prioridades que nunca deben transarse. Algunos sufren, por ejemplo, muchos varones, de mamitis aguda. Es decir, tienen que estar continuamente con la mamá, tienen que estar hablando con la mamá, pero no entienden que una vez que se casan, las prioridades cambiaron. Por lo tanto, se comete infidelidad familiar cuando anteponemos a nuestra familia de origen a la familia que hemos formado. Y esto es un problema grave, porque algunos anteponen económicamente a su familia de origen, la anteponen emocionalmente a la familia de origen, le dan más importancia a la relación con los hermanos, con los padres de origen, que con su esposa y con sus propios hijos. Todo esto es infidelidad. Por lo tanto, si ustedes han seguido hasta acá, la fidelidad no se refiere solo a lo sexual. Ese es un reduccionismo absurdo que introdujo la Edad Media. La fidelidad se refiere a diferentes aspectos que están en el todo integral de la pareja. Hay un texto en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la felicidad conyugal. Es decir, el matrimonio debe tenerse en alta estima porque es un diseño de Dios, no como diría Engels y algunos otros autores ateos, de que es invento humano. No, es de Dios. Y la fidelidad conyugal, que como ya hemos visto no se refiere solo a lo sexual, tiene que también tenerse en alta estima. Vamos entonces, dicho esto, a ir a algunos elementos básicos que nos interesa destacar, que le hemos llamado enemigos de la fidelidad. Es decir, ¿qué echa a perder la fidelidad? ¿Qué hace que una pareja termine no siendo fiel? El primer gran enemigo, el enemigo número 1, es la falta de honestidad. La falta de honestidad se refleja en cosas pequeñas y en cosas grandes. Quienes trabajamos con pareja, sabemos que las parejas no se echan a perder por grandes cosas, sino por pequeñas cosas que se van acumulando y que terminan siendo un gran problema que podría haberse evitado si se hubieran hecho las cosas de una manera distinta desde un comienzo. Falta de honestidad. Hay muchas personas que esconden información, que esconden dinero, que esconden afectos, que esconden amigos o amigas, que esconden. La falta de honestidad es horrible. Va propiciando el clima, el ambiente para ser infiel. Mi esposa y yo no tenemos nada escondido.
no solamente tenemos cuentas bancarias en común. Mi esposa puede revisar mi móvil en el momento en que ella quiera, puede entrar a mi computador en el momento que quiera, todos los cajones en casa están abiertos. Ahora nuestros nietos viven al lado, son nuestros vecinos, y por nuestra nietecita que tiene 3 años y le da por abrir los cajones, hemos comenzado a cerrar algunos cajones, pero por ella, no porque tengamos algo que esconder. Cuando hay algo que empiezas a esconder emociones, esconder sentimientos, hay algunos que si cuentan algunos secretos, hoy día tendríamos que tener algunos problemas serios a nivel matrimonial, porque hay algunos que esconden secretos que cuando se llegan a revelar, producen una bomba atómica al interior de los matrimonios. Ahora, la honestidad es la base de un buen matrimonio porque la honestidad genera confianza. Yo sé exactamente cómo dañar a mi esposa. Llevo 40 años con ella. Si yo quisiera dañarla, yo la conozco. Sé qué le hace daño. Y si ella quisiera dañarme a mí, también. Porque es tanto lo que ella me conoce que no hay nada de mi vida que le está vedado o escondido. De eso se trata el matrimonio, de eso se trata la pareja, de ser honestos, de no esconder nada, ni amistades, ni información del pasado, ni información de lo que me está ocurriendo, etc. A mí me han tocado durante estos años de trabajar con tantas parejas situaciones que algunas rayan en el absurdo. Hace un tiempo atendí a una mujer que se enteró que su esposo, después de casi 12 años de casada, se enteró que su esposo tenía un hijo. Yo no se había enterado. Y ella dice, eso es juventud, cometí un error. A mí no me molesta que tenga un hijo. Me molesta que nunca haya tenido la confianza para decírmelo y me tuve que enterar por casualidad de algo tan importante como el hecho de saber que mi esposo, aparte de nuestros hijos, tiene otro hijo. Hace algún tiempo atrás atendí a una pareja donde él le decía a su esposa permanentemente, no tengo dinero, no me alcanza, ando justo con los recursos, me falta plata, etc. Y un día ella, sin quererlo, está ordenando un anaquel y dice, voy a sacar todo para limpiar porque hay tierra. Y casualmente toma una carpeta y empieza a revisar la carpeta sin saber de qué se trataba y se encuentra con títulos de propiedad de 4 propiedades a nombre de familiares de su esposo, propiedades que había comprado su esposo. Y ella se sintió tan mal y me dice, yo estoy destruida, no porque mi esposa haya comprado propiedades, sino porque me ha escondido información que es tan importante y continuamente se queja de que le falta dinero y ese dinero estaba siendo invertido en propiedades. ¿Por qué me lo escondió? Y eso genera desconfianza. Por lo tanto, el enemigo más importante de la fidelidad es la falta de honestidad. No puedes andarle contando tus cosas a todo el mundo. No puedes andar diciendo lo que te está pasando a todas las personas. Pero a tu cónyuge no le puedes esconder información de ningún tipo, porque es tu cónyuge, supuestamente la persona más importante en tu vida después de Dios. Segunda característica o segundo enemigo de la fidelidad. El segundo gran enemigo de la fidelidad es el mal manejo emocional. Y esto quiero ser fehaciente en esto. La mayor especialista en el mundo en adulterio, porque en psicología hay especialistas para todo,
Es una psicóloga norteamericana que viene estudiando el tema del adulterio hace muchos años y escribió un libro muy interesante que se titula Adulterio, el pecado perdonable. Y ella maneja el concepto que me parece muy interesante, que ya lo había descubierto John Gottman de la Universidad de Washington, que cuando nosotros no manejamos adecuadamente nuestras emociones, vamos generando un vacío emocional en nuestra pareja. Por ejemplo, si ante cada situación que me plantea mi esposo o mi esposa me enfado, lo que voy a provocar es que mi esposo o mi esposa deje de hablar conmigo de las cosas que le importan, por mi mal manejo emocional, porque me enojo. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que cuando yo estoy generando el que mi esposo o mi esposa no me cuente situaciones que le pasan en su vida porque yo no manejo bien mis propias emociones y me enojo, me enfado, me empaco, lo que sea, voy a crear las condiciones para que mi esposo o mi esposa hable con otra persona. Porque la infidelidad no surge por atracción sexual. La infidelidad surge por vacío emocional, por la necesidad que tenemos de hablar, de contar lo que me está pasando, porque todos los seres humanos necesitan contar lo que les está pasando. Así que el mal manejo emocional es un enemigo, porque va propiciando que nosotros vayamos generando vacíos afectivos que pueden ser suplidos por otra persona que no sea el cónyuge. Yo suelo bromear y decir que los adulterios comienzan por el oído, porque de pronto te sientes escuchado o escuchada por otra persona, porque tu esposo o tu esposa no te está escuchando por su mal manejo emocional, porque se enfada, porque se irrita, porque le da miedo que tú le cuentes algo, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, por falta de inteligencia emocional que va generando vacíos afectivos en la pareja. Tercer enemigo. Es un enemigo muy sutil, pero que está presente en todos, que es la repetición de modelos. Todos nosotros hemos tenido modelos que han impactado nuestras vidas, especialmente los modelos que hemos adquirido en nuestros hogares de origen, con las personas que tuvieron impacto en nuestra vida, especialmente en nuestra primera infancia, es decir, de 0 a 7 años. Esas personas nos transmitieron una forma de ser, un modo de estar en el mundo. Y nosotros, aunque lo olvidemos, tenderemos a repetir el mismo modelo que hemos observado en esas personas que fueron y que son personas que de alguna manera nos impactaron. Nuestra conducta sexual está de alguna manera no determinada, pero sí condicionada por la conducta sexual que tuvieron las personas que nos criaron, padre, madre, y por los modelos que tuvimos en nuestra infancia, especialmente. ¿Cómo tendemos, aunque lo olvidemos, a repetir esas conductas en el pasado? La doctora Hecker, que yo mencionaba hace un rato, que es una de las grandes autoridades en el mundo en adulterio, ella dice que un adulterio se comienza a gestar antes de estar casado. Antes de estar casado. Cuando leí esa declaración, yo dije, ¿cómo es esto? ¿Se supone que en el matrimonio se dan a los adulterios? No, antes de estar casado. Y ella lo dice por los modelos, la manera de ser, la forma de impacto y lo que ha generado, el tipo de conducta que ha generado en nuestra vida y que finalmente tendremos a repetirlo en nuestra experiencia matrimonial. La manera como interactuamos con otras personas que son importantes en nuestra niñez va a hacer que nosotros tengamos un modo de ser
con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando yo les pido a las personas que atiendo que me cuenten, me hagan una biografía de sus modelos, que me hablen de las personas que les impactaron. Algunos se quedan sorprendidos y me dicen, yo vine por un problema matrimonial, no para escarbar en mi familia. Y yo le digo, bueno, tú no eres remolacha, tú naciste en una familia, no naciste en un árbol ni en un campo, naciste en una familia, por lo tanto, la familia que te formó te dio modelos y esas quedaron marcadas a fuego como improntas en tu vida. Y esos modelos han modelado, valga la redundancia, tu vida completa. Por lo tanto, muchas personas son adúlteros, manejan mal sus emociones, manejan mal sus prioridades familiares, manejan mal sus finanzas, manejan mal su vida sexual, simplemente porque los modelos que tienen no son los adecuados. Es una cuestión de madurez emocional, de inteligencia emocional, tener que separarnos, alejarnos de las personas que fueron malos modelos en nuestra infancia, en nuestra niñez. Yo nunca he escondido que yo tuve una excelente madre. De hecho, hoy día le celebramos a mi madre sus 89 años. Mi hermano de Brasil, yo acá en España y mis dos hermanos en Chile. Y le cantamos el feliz cumpleaños virtual entre todos a mi viejita que tiene 89 años. Yo tuve una excelente madre y un pésimo padre. Yo he luchado toda mi vida por alejarme de ese modelo que fue mi padre, con características muy tóxicas, con cosas muy buenas, porque todos los seres humanos tenemos cosas blancos y negros, digamos, claros y oscuros, con cosas muy buenas, pero con cosas muy malas. De hecho, estoy escribiendo un libro que esperé a que mi padre se muriera para poder escribirlo, porque no me pareció correcto escribirlo mientras él estaba vivo, que se llama Ni ángel ni custodio. Reflexiones sobre mi padre narcisista. Mi padre se llamaba Ángel Custodio y no fue ni ángel ni custodio, lamentablemente, porque es una paradoja su nombre. Bueno, repetición de modelos. Cuarto enemigo de la fidelidad. El cuarto enemigo de la fidelidad es la falta de aprendizaje. Yo vivo sorprendido de la cantidad de personas que supone que sabe. A mí me encanta estudiar, nunca he dejado de estudiar, pero yo me sorprendo con gente que decide no aprender. A veces he usado esta ilustración. Yo tengo carnet de conducir de Perú, de Chile, de Argentina, y en todos los lugares he tenido que dar exámenes. Nunca me pidieron un examen para ser esposo. Nunca. Simplemente me casé. Tenía 21 años cuando me casé. Nunca. Fui aprendiendo en el camino y no he dejado de aprender. Y conozco a gente que lleva 2 años de casado y cree que ya sabe. O gente que nunca se leyó un libro. Parte de mi biblioteca está aquí atrás porque estamos reformando mi oficina y estamos trasladando los libros. Yo no puedo entender que haya gente que no quiera aprender. ¿Por qué la falta de aprendizaje es un enemigo de la fidelidad? Porque para poder saber cuáles son tus debilidades, para poder saber cuáles son las cosas que tienes que cuidarte, tienes que aprender. Y nadie nació sabiendo. Tenemos que aprender. La falta de aprendizaje, la falta de conocimiento en áreas tan importantes como la vida emocional va frenando nuestra capacidad de interactuar adecuadamente con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y creamos las condiciones para equivocarnos, tomar malas decisiones, etc. Otro enemigo de la fidelidad es el orgullo y la vanidad. Los he puesto juntos porque son primos hermanos.
Personas orgullosas que dicen, no, a mí nunca me va a pasar. No, yo soy una persona especial. Siempre me río de una experiencia de Sigmund Freud, el médico fundador del psicoanálisis, que un día empezó a darse cuenta de que varias de sus pacientes se enamoraban de él. Y Freud se miró al espejo y dijo, yo soy medio feo, no soy muy simpático. De hecho, no lo era. Dijo, entonces no se están enamorando de mí. Y creó y descubrió los procesos de asociación y de transferencia. Pero hay algunos que se creen el cuento. Yo fui profesor de teología y enseñé psicología en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en España. Y siempre solía decirle a mis alumnos, se reían, especialmente los de Perú y los de México. Especialmente les hablaba a los de cuarto. El último año yo le decía, chicos, quiero que se miren al espejo. Yo voy a decirles algo que el espejo no les dice. Ustedes son feos. Feos, feos. Y hagan lo que hagan y pónganse lo que se pongan en la cara, seguirán siendo feos. Pero el día en que se conviertan en pastores, se van a convertir en lindos. Y automáticamente en las iglesias van a creer que son lindos y los van a tratar como lindos. Y si eres orgulloso, te vas a creer el cuento. Y cuando te creas el cuento del orgullo, eres pastel para el diablo. Y en ese momento comienza tu caída en picada, porque el orgullo no nos hace darnos cuenta de cuál es nuestra debilidad y de cuál es nuestra necesidad. Y el primo hermano del orgullo es la vanidad, el creernos más, en creernos más capaces, en creernos que nosotros tenemos habilidades supranaturales, que nosotros somos más simpáticos que nadie, que nosotros somos y nos autoexaltamos y nos creemos los cuentos. Los profesores, los pastores, los psicólogos, toda la gente que trabaja con gente suele ser atractivo para gente. ¿Por qué? Porque cumplen un rol. Yo siempre he dicho que la mayoría de los alumnos solían enamorarse de mi esposa. Mi esposa es muy simpática, es muy agradable por su carácter, su manera de ser, es una persona muy, muy agradable. Sin embargo, ella solía reírse y decir, se enamoran de la profesora, no se enamoran de Mary. Porque la gente suele enamorarse de lo que tú representas, no de quién eres tú. Ahora, cuando el orgullo y la vanidad no está limitado y no estamos conscientes de la necesidad de mantener el orgullo y la vanidad a raya, entonces se convierte en un enemigo de la fidelidad porque fácilmente caemos, porque fácilmente nos creemos el cuento, porque fácilmente entramos a creer que somos nosotros los especiales, que por eso la gente se enamora de nosotros, lo cual no es cierto. Hace algún tiempo atrás un joven me decía, bueno, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo tengo mucho sex appeal y las mujeres se enamoran de mí. Y le decía, estás loco, le decía, tienes un problema mental. Eso no es verdad. La gente se enamora de lo que representamos. Y tienes que tener cuidado porque si no manejas bien eso vas a terminar en una situación muy, muy mala. Y de hecho así ha sido. Su vida ha sido un desastre, precisamente por no entender que necesitamos mantener el orgullo y la vanidad a raya. No olviden que la raíz de todos los males es finalmente el orgullo, y entre ellos la infidelidad. Una sexta característica es la falta de intimidad emocional, que está vinculado con algo que mencionamos al comienzo, que es el mal manejo emocional. ¿A qué le llamamos intimidad emocional? Le llamamos intimidad emocional
al ser capaz de desnudarnos emocionalmente frente a nuestra esposa, a nuestro esposo, sin temor. Yo no logro entender, lo entiendo racionalmente, pero me cuesta entenderlo afectivamente, cómo hay gente que tiene miedo de contarle a su esposo o a su esposa algo que siente. Cuando eso ocurre, lo que falta es intimidad emocional. Nunca deberíamos tener miedo de contarle a nuestro esposo, a nuestra esposa lo que sentimos. ¿Con quién tenemos que tener intimidad? Con nuestro esposo y nuestra esposa. Y la intimidad emocional es mucho más importante que la intimidad física. Porque cuando no hay intimidad emocional, la intimidad sexual termina siendo un desastre. Porque lo que propicia una buena intimidad sexual es la intimidad emocional, no la intimidad sexual. Cuando no tenemos intimidad emocional, es decir, cuando no somos capaces de dialogar, de conversar. Yo hago algunos ejercicios con parejas que atiendo y les digo, tienen que hablar, y los hago hablar delante mío las primeras veces para que entiendan de qué consiste el ejercicio. Pero hay gente que no sabe hablar, hay gente que no entiende sobre la importancia de expresar a la persona que supuestamente es la persona más importante de tu vida, que es tu esposo y tu esposa, y contarle lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Tus temores, tus miedos, tus anhelos, tus sueños tienen que ser revelados a la persona que tú amas. Y si no lo haces, esta falta de intimidad emocional se convierte en un enemigo. Porque tal como les decía hace un rato, los adulterios comienzan por el oído. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos ser escuchados. Necesitamos sentirnos parte de, y sentirnos apreciados, y sentirnos respetados, y sentir que hay alguien que hace eco de nuestra vida y escucha lo que nosotros estamos viviendo. Si no hay intimidad emocional, entonces creamos el camino para la infidelidad. Y por último, no menos importante, lo pongo al último no porque sea lo menos importante, sino porque creo que es lo que permea todo. Un enemigo de la fidelidad es la religiosidad sin Dios. ¿Y a qué le llamo yo la religiosidad sin Dios? Hay mucha gente que es religiosa pero no es espiritual. Hay mucha gente que cree en Dios pero que no vive en contacto con Dios. Eso no es tener un vínculo con Dios. Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer, Juan 15. Es decir, sin Dios ninguno de nosotros puede hacer algo, ni siquiera amar y ni siquiera ser fiel. Pero para poder vivir una espiritualidad sana, tenemos que tener una religiosidad con Dios. Hay algunos que van al sermón del sábado y resucitan con el sermón del sábado y se vuelven a morir después del sábado. Y toda la semana están muertos espiritualmente y resucitan el sábado y ahí van de muerte y resurrección toda la semana. La vida espiritual no se vive en la iglesia. La vida espiritual no se vive en los cultos. La vida espiritual es personal, es tu relación diaria con Dios. Y yo enseño que cuando una persona se aleja de Dios, vitalmente de Dios, también se va a alejar de la esposa o del esposo. Porque lo que permite la conexión con tu esposo y con tu esposa es finalmente la conexión con Dios. Lo dice la palabra de Dios, 1 Juan 4:8. El que no ama, ¿por qué no ama? Porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, es la fuente del amor. Por lo tanto, si queremos amar de manera permanente, con todo lo que implica, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Conclusión. ¿Qué es amar? Amar, de acuerdo al Antiguo Testamento, es ser fiel. Yo estoy sorprendido haciendo maestrías. Esta es mi cuarta maestría en una
universidad no cristiana, de cómo la gente no cristiana habla de la fidelidad y habla de la necesidad de ser fiel. De hecho, creo que habla más de la fidelidad que lo que solemos hablar nosotros. Porque amar es ser fiel. De hecho, la palabra para amar en el Antiguo Testamento es emet, de donde viene la palabra amén, que lo hemos traducido mal como así sea. En realidad, el término el sentido más lógico del Antiguo Testamento de esa palabra es él es fiel, referido a Dios. Ahora, para amar hay que ser fiel ¿a qué? A las promesas. Yo llevo 39 años y meses con Mary y no hemos mantenido porque hemos prometido. Porque ha habido momentos muy difíciles, ha habido momentos donde hemos querido tirar la esponja, pero hemos hecho una promesa y nos mantenemos fieles a la promesa. Fiel a las personas, a la persona que es mi esposa, a la persona que es mi esposo. Mary y yo hemos envejecido juntos, somos abuelos. Tú sabes que pasaste de una etapa a otra etapa cuando sabes que estás durmiendo con una abuela. Yo duermo con una abuela, mi esposa. Tenemos que ser fieles a la persona, no al cuerpo, no hay gente que me dice, bueno, pero es que mi esposa envejeció, yo quiero una persona con más ánimo, eso es absurdo. Tú te enamoras de una persona. El otro día nos reíamos con mi esposa porque íbamos en el auto y mi esposa me decía, me duele, me está doliendo la espalda en tal parte. Y yo decía, a mí también. Y nos reíamos porque estamos teniendo achaques parecidos. Y eso es lo que pasa cuando envejecemos juntos. Fiel al cónyuge, por sobre todas las personas, fiel al cónyuge. Ser fiel al cónyuge significa entender que tu prioridad sobre todos los seres humanos que existen es tu cónyuge, ni siquiera tus hijos, ni tus padres, ni tus familiares, ni tus amigos, no, tu esposa o tu esposo. Y finalmente fiel a Dios, porque Dios es el que te permite ser fiel, porque Dios es el que te da la capacidad. Como dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entre eso, sin Dios y sin Jesús no podemos ser fieles. Ahora, la fidelidad se cultiva. La fidelidad surge en un proceso. No es algo que surge por azar. No, hay que aprender. Por lo tanto, la fidelidad se aprende. La fidelidad se cultiva y se aprende y se puede transmitir. Por eso que la fidelidad es nuestro legado. Yo puedo hablarle con total transparencia a mis hijos sobre cómo hemos manejado nuestros recursos, cómo hemos manejado nuestras emociones, cómo hemos manejado nuestra vida, porque es nuestro legado. Y yo sé que mis hijos van a repetir lo mismo. Veo a mi hijo con su esposa, veo a mi hija con su esposo, y veo que están repitiendo un modelo, porque los modelos se transmiten, son nuestro legado a nuestros hijos. Yo le digo a la gente, deja de hablarle a tus hijos te ven y eso es suficiente. Finalmente, hay un texto hermoso en la Biblia, que está en Salmo 18:25, que es hermoso, pero también es un tremendo desafío. El salmista dice, tú eres fiel, ¿con quién es fiel? Es decir, Dios está dispuesto a estar contigo en la medida que tú estás con Él. Y Dios está dispuesto a darte sus bendiciones en la medida que tú estás conectado con Él. Entre eso, la bendición de darte la fortaleza, la capacidad, la actitud, la inteligencia emocional para poder salir adelante y construir matrimonio. ¿Es fácil construir un matrimonio? No es fácil. De hecho, alguna vez yo lo he dicho, si yo hubiera sabido al comienzo que iba a ser tan difícil, no sé si a los 21 años me habría casado, porque no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Los 2 primeros años, Mary y yo, lo pasamos fatal, porque teníamos que aprender a vivir juntos. Cuando vienen esas parejas y dicen, oh, nosotros lo pasamos estupendos, o son mentirosos, o tienen un problema psiquiátrico, o son marcianos. Todas las parejas
tienen que aprender. Es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo de adaptación, tiempo de aprendizaje, tiempo de conocimiento, tiempo. Yo no los conozco a todos ustedes, conozco a varios, pero a la mayoría no los conozco. Lo único que sé es que los enemigos de la fidelidad están presentes permanentemente. Pero la buena noticia es que estos enemigos se pueden vencer y podemos construir relaciones saludables, relaciones de pareja que sean fructíferas, que nos llenen de felicidad, de tranquilidad, de esperanza. Es hora de preguntas y confío en la gracia del Señor, que el Señor les bendiga y les acompañe, y no sé cómo van a moderar las preguntas en este momento. Sí, doctor, tenemos dos preguntitas aquí por interno, me han llegado, hemos filtrado dos. La primera pregunta es, si tuve un mal ejemplo de fidelidad en mi familia por parte de mi padre y ahora estoy repitiendo sus errores, ¿qué debo hacer para cambiar? Lo primero es pedir ayuda, y no a cualquier persona, ayuda a un profesional, ayuda profesional. ¿Por qué? Porque los modelos que han impactado nuestras vidas tienen más influencia de lo que nosotros alcanzamos a percibir. La doctora Hecker, que es la especialista, una de las especialistas mundiales en adulterio, cuando habla de los modelos, ella expresa que es necesario aprender a alejarnos de modelos tóxicos, de modelos que no nos impactaron, pero hay técnicas para eso, técnicas de reaprendizaje, técnicas que tenemos que aprender a descubrir qué cosas fueron las que influenciaron, qué otras cosas no. Yo soy hijo de un camionero. Los camioneros, con salvo excepciones, son como los marineros. En cada puerto tienen un amor. Y mi padre era un individuo sumamente irresponsable desde el punto de vista afectivo. Para nosotros fue pan de todos los días o cotidiano hasta que finalmente terminaron divorciándose. El saber que mi padre era infiel. Yo sabía desde los 7 años que mi padre era infiel. Es decir, una edad donde uno tiene que confiar plenamente en el padre. Yo sabía que tenía un padre que no era fiel. Entonces me costó años aprender, distanciarme de un modelo así, incluso con consultas a profesionales. Así que si estás ya repitiendo los mismos errores, entonces necesitas buscar ayuda. Los varones son reacios a pedir ayuda. La mayoría de los varones pide ayuda cuando se está ahogando, a diferencia de las mujeres que tienen más sensibilidad para pedir ayuda. Pero hay que pedir ayuda porque no sabemos todo y los profesionales están para mostrarte el camino, para indicarte lo que tú no ves. Así que yo le sugeriría a esa persona, en primer lugar, pedir ayuda. En segundo lugar, admitir que tiene un problema frente a la persona que es importante, que es su cónyuge, para que su cónyuge también lo pueda ayudar. Reconocer frente al cónyuge, tengo un problema y este problema no lo estoy resolviendo, etc. Eso sería la respuesta, Antonio. Muy bien, doctor. Una siguiente pregunta, y creo que esta pregunta deriva de esa primera pregunta, y es ¿cómo identifica una persona que necesita ayuda profesional? Bueno, esto es como las situaciones que no podemos resolver. Yo tengo un nieto de 7 años y yo me río mucho nos reímos mucho como anécdota familiar, que a los 4 años, mi nieto, 4 años de edad, nos dice un día, yo lo sabo todo. No sabía derivar muy bien el verbo saber. Yo lo sé todo. Sé más que Dios. Y nos largamos a reír nosotros. Qué ridículo, vas a saber más que Dios. Mi nieto no tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿Cómo sabes que necesitas ayuda profesional? Cuando empiezas a decir que lo sabes todo. Cuando dice, fíjate la ironía de esto. Las personas que creen que no necesitan ayuda son los que más ayuda necesitan.
Es como los encuentros matrimoniales. Yo hace 2 semanas estuvimos con mi esposa en Figueres, en una ciudad que está al lado de Roses, en la frontera con Francia, dirigiendo un encuentro para matrimonios. Nuestro primer encuentro post pandemia presencial, porque hemos hecho un montón, pero online. Y la organizadora, una chica brasileña, casada con un médico argentino, me decía, estoy muy molesta porque invité a algunas personas de la iglesia que yo sé que tienen problemas y no vinieron. Y yo le dije, no te preocupes, le dije yo, porque eso es así siempre. Los que tienen más problemas son los que no piden ayuda. Así que una característica de las personas que necesitan ayuda es que las personas no quieran recibir ayuda. Porque las personas que se niegan a tener ayuda caen en procesos mentales que se llaman negación o no admisión de problemas o racionalización de problemática. Esa es la primera característica. La segunda característica es repetir el mismo error una y otra y otra y otra vez. Como el canto de Julio Iglesias, tropezar con la misma piedra siempre. O sea, una vez que te equivoques está bien, todo el mundo se puede equivocar. Pero equivocarte una segunda vez en lo mismo, eso es sospechoso. Volver a equivocarte en lo mismo, eso ya es hábito. Seguir equivocándote en lo mismo, eso es señal de que hay algo que funciona muy mal en tu vida. Por lo tanto, eso es una señal de que esa persona está necesitando ayuda profesional. Otra característica de necesidad de ayuda profesional es que como pareja no hayan sido capaces de resolver. Si llevan mucho tiempo intentando resolver algo y no son capaces, significa que se estancaron. Entonces necesitan una visión profesional de alguien que pueda servir de espejo. Pues yo digo que esa es la función de un orientador familiar, de un terapeuta familiar, servir de espejo para que la gente se vea y al verse pueda ver lo que no está viendo para ver un camino y la salida de lo que se llama el síndrome del túnel, de ver todo negro y no ver luz al final. Necesitas, si no fuiste capaz de resolver durante tanto tiempo, necesitas una opinión profesional para que te ayude. Ahora fíjense, yo fui la semana antes pasada al dentista. Yo tengo un dentista que me atiende aquí en España desde que llegamos, de hace 5 años, el mismo dentista. Es un dentista argentino-español, Alejandro. Y le digo, Alejandro, por favor, dame una hora urgente porque se me quebró una muela. Y yo voy todo complicado, porque me rompió una muela. Y yo pensé que era un gran problema y Alejandro me dice, es más alaraca que problema. Me dice, es un dolor, claro, tienes dolor, pero no es tan grave el problema, se puede solucionar. Y claro, me atendió 40 minutos y se solucionó el problema. Si yo hubiera tratado de solucionar el problema de mi muela, intentar ver qué me pasa, probablemente lo habría agravado. Entonces, a la primera señal de que hay algo que escapa a tu competencia, tienes que pedir ayuda. Yo no soy dentista, por lo tanto, yo no tengo la competencia para aliviar mis propios dientes. Yo le abro la boca a Alejandro y digo, Alejandro, ayúdame. Pero Alejandro, que es mi dentista, me ha pedido alguna vez ayuda para su vida matrimonial y familiar. ¿Por qué? Porque él es competente en dientes, pero no es competente en temas familiares. Entonces, un elemento es que a la primera señal de que te das cuenta que hay una situación que no está dentro de tus competencias porque no puedes resolverlo, necesitas ayuda profesional. En muchos aspectos. Por ejemplo, las familias que viven endeudadas. Ha surgido una profesión hoy que está aquí en Europa y en Estados Unidos, que es la de asesor financiero. Terapeutas familiares que se dedican a asesorar financieramente a gente que no es capaz de manejar sus finanzas, para enseñarles. Porque la primera causal a nivel mundial de deterioro matrimonial son las finanzas, pero no la cantidad, la poca o mucho, sino la mala administración financiera.
Por lo tanto, hoy día surgió esa profesión para ayudar a tantas familias, los asesores financieros, para ayudarla. Aquí en España se publicitan a sí mismos muchos asesores financieros para ayudarte a resolver, para poder ordenarte, etc. Así que, ¿por qué voy a tener yo que saber todo? Necesito una visualización de mi problemática desde una perspectiva profesional. Yo espero que lo tomen en serio, y yo quiero decir una frase que sé que no suena bien, pero yo soy del lenguado. Los peores para pedir ayuda son los pastores en primer lugar, los psicólogos en segundo lugar, los profesores en tercer lugar, los abogados. Hay una estadística, yo no la inventé, una estadística mundial. No buscan ayuda, y cuando van a pedir ayuda, generalmente es tarde. Ya se han hecho tanto daño como pareja que resolver es muy complicado. Así que hay que aprender a pedir ayuda, especialmente, queridos varones, porque los varones son reacios a pedir ayuda. Piden ayuda cuando ya es tarde. Eso es, Antonio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Podemos prender nuestra cámara, los que estamos aquí, por favor. Pueden prender la cámara allí. Vamos a saludar. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un gusto, Luder. La gente que te quiere, te aprecia. Gracias por esos lindos consejos. Realmente los que estamos aquí queremos fortificar nuestro matrimonio. Sabemos que nos falta todavía aprender mucho y que todavía podemos crecer cada día y aprender. Gracias a todos.